Me presento. Yo soy Cristian Cardelino, soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. En particular estoy en la Diplomatura en Ciencia de Datos, donde estoy a cargo de la cátedra del curso de aprendizaje supervisado. Además, soy investigador en Mercado Libre, donde precisamente investigo el uso de embeddings para representar productos de la plataforma. ¿Qué es un embedding? A grandes rasgos, los embeddings son representaciones numéricas de cosas. ¿Y cómo son estas representaciones? Vamos a ver un ejemplo. Representando una personalidad con número. Existe un test que establece 5 rasgos principales de una personalidad. Estos son openness to experience, extraversion, negative emotionality, conscientiousness y agreeableness. Si tomamos un rasgo, por ejemplo extraversion, estos rasgos en este test dan un rango entre 0 y 100, donde 0 es, en este caso, en el caso de extraversión, 0 es alguien introvertido y 100 es alguien muy extrovertido. Un valor de 50 da un rango intermedio de una persona que no es ni muy introvertida ni muy extrovertida. Jay, como podemos ver en el ejemplo, tiene un valor de 38, lo cual lo lleva a estar dentro del espectro de la introversión. Si tomamos esto y lo llevamos a un rango entre menos 1 y 1, donde 0 vendría a ser el punto intermedio, es decir, el 50 en el rango original, 1 vendría a ser el 100 en el rango original y menos 1 vendría a ser el 0 en el rango original, tenemos algo parecido a un embedding. Los embeddings suelen estar en valores entre el 0, entre negativos y positivos, con un valor intermedio en el 0. Y esto es simplemente por una cuestión de practicidad. Si vemos bien este tema, no podemos claramente definir a una personalidad simplemente por uno de sus rasgos. Podemos tomar otros rasgos. En este caso, tomamos alguno de los otros rasgos de personalidad de este J, y esto nos permite, en un mapa cartesiano, poder generar un vector del origen a el punto en común de las coordenadas de los dos rasgos, ¿no es cierto? En este caso sería menos 0.4 en el rasgo extraversion, que es el eje de las y 0.8 en el eje de las x, que es otro de los rasgos posibles. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, estos vectores nos permiten generar comparaciones. Si tenemos, por ejemplo, que sentar a Jay en un viaje de autobús, de colectivo, con dos personas posibles. La persona número 1, representada por el vector verde, y la persona número 2, representada por el vector naranja. Y quisiéramos sentar a Jay con la persona con la que más, que más similar es a Jay. Viéndolo así, tiene sentido que sea la persona número 1. ¿Por qué? Porque el vector es más parecido, por más que la magnitud sea distinta, es más parecido al vector de J. Es como que tiran para el mismo lado, por así decirlo. Mientras que la persona número 2 tiene un vector que es prácticamente perpendicular al vector de J, lo cual indica que son personas que no tienen tantos rasgos en común. Hay forma de medir esto, y hay distintas métricas para medir la similitud entre ciertos vectores. En particular, existe algo llamado la similitud coseno, que se suele utilizar mucho en Machine Learning para medir la similitud entre ciertos vectores. Y si aplicamos esta métrica de similitud coseno entre los dos vectores, J y la persona número 1, y J y la persona número 2, obtenemos que con la persona número 1, la similitud coseno es de 0.87, y con la persona número 2, la similitud es de menos 0.20. ¿Esto qué nos indica? La similitud coseno se mueve entre un rango entre 1 y menos 1, donde 1 son vectores que están exactamente tirando hacia el mismo lado, donde el ángulo entre ambos vectores es de 0, menos 1 es cuando el ángulo de entre ambos vectores es de 180 grados, es decir, que los vectores tiran hacia lados completamente opuestos, y 0 es cuando el ángulo es de 90 grados, es decir, que los vectores son perpendiculares. Vemos que J tiene una similitud
muy alta con la persona número 1 y tiene prácticamente ninguna similitud con la persona número 2, porque por esto que habíamos dicho de que los dos vectores son prácticamente perpendiculares. Si extendemos esto a más rasgos, en particular utilizar los 5 rasgos del test, obtenemos una mejor comparación. Y vemos que si bien Jay sigue siendo más similar a la persona número 1 que a la persona número 2, también podemos observar que la similitud coseno entre Jay y la persona número 1 no es tan alta como si utilizábamos únicamente los dos primeros rasgos. Esto quiere decir que hay más información respecto a la personalidad mientras más rasgos tenemos. Como contrapartida de esto, perdemos la capacidad de visualizar los vectores. Claramente no podemos visualizar un vector de más de 3 dimensiones. E incluso de 3 dimensiones puede ser un poco complejo. Pero las métricas, como la similitud coseno, siguen funcionando independientemente de la cantidad de rasgos que uno de cantidad de dimensiones que uno esté utilizando para comparar los vectores. Algunas ideas fundamentales. Los embeddings son vectores que representan entidades de forma matemática. Pueden compararse mediante distintas métricas como son la similitud coseno. Y mientras más dimensiones, obtenemos más información, pero perdemos la capacidad de visualizarlo. Entonces, ya entendemos qué es un embedding. Voy a pasar a explicar qué es un word embedding, que es lo que se conoce como un vector de palabras. Es una forma de representar las palabras con números, que es algo muy común en cualquier tarea de procesamiento del lenguaje natural dentro de Machine Learning. La idea fundamental de esto es "You shall know a word by the company it keeps", de John Rupert Friend, donde decimos que una palabra tiene sentido si está en contexto con otras palabras. Una palabra por sí misma es difícil que tenga un sentido práctico. Hay palabras que directamente sin contexto no van a tener ningún sentido. Una primera aproximación es utilizar rasgos explícitos, utilizando un vecindario de palabras. Acá tenemos esta novela, A Child's History of England, de Charles Dickens, y lo que estamos representando acá son 5 palabras, father, son, brother, king y duke, mediante las 50 palabras, algunas de las 50 palabras más utilizadas dentro de esta historia. Por supuesto, estas 50 palabras son luego de aplicar cierto procesamiento al texto, eliminando ciertas palabras que aparecen muchas veces, pero suelen ser carentes de sentido, como pueden ser los artículos, los pronombres, las preposiciones, etc. Vemos particularmente que king es la palabra que más aparece en una ventana de concurrencias, donde acá es qué tanto ocurre en distintas oraciones de A Child's History of England. Pero más allá de king, vemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo que la palabra prince y son ocurren varias veces, en comparación a otras palabras, lo cual tiene sentido. Suele pasar que el príncipe es el hijo del rey. La palabra duque y hermano coocurren varias veces, y hijo también coocurren varias veces. En particular, el duque suele ser el hermano del rey. El duque también se le puede dar el título nobiliario de lord, por lo cual coocurre muchas veces con lord, etc. Y así podemos encontrar otros patrones. ¿Cuál es el problema principal de esta modalidad de rasgos explícitos? Bueno, acá estamos representando 5 palabras con 50 palabras. Mientras más grande sea el vocabulario, es más difícil representar palabras con una cantidad limitada de otras palabras. Y si queremos representar todas las palabras con todo el vocabulario, los vectores se pueden volver muy extensos, de muchas dimensiones, y en la mayoría de esas dimensiones van a guardar valores que son nulos, o sea, son ceros, porque muchas de las palabras no coocurren con ninguna de las otras palabras. Esto es por un fenómeno clásico que se llama ley de Zipf, que ocurre en el procesamiento del lenguaje natural. Muy pocas palabras aparecen muchas veces, y la mayoría de las palabras no aparece o aparece pocas veces en un texto. Entonces, a partir de esto surge la idea de
sí, tiene sentido representar las palabras en base a concurrencias, pero ¿qué tal si lo hacemos con un vector que sea más compacto y cuyas dimensiones codifiquen otra información, no simplemente el conteo como era en el caso anterior? Y acá tenemos un ejemplo de un vector con ciertos números y ciertos valores. Y los valores están codificados con un color, donde mientras más tendiente a bordó, naranja bordó el rojo, más alto el valor, y mientras más tendiente a azul, más bajo el valor. Y esto es un embedding de una palabra con una dimensión de 50 rasgos latentes. ¿Qué son estos rasgos latentes? La verdad es que no podemos, o sea, los rasgos latentes de los embeddings se calculan con ciertos algoritmos, ya vamos a ver un poco más al respecto, pero en particular, la desventaja que tienen sobre rasgos explícitos es que no podemos saber explícitamente qué significan cada uno, solamente podemos, en base a comparaciones, hacer ciertas suposiciones. Ejemplo, acá tenemos los vectores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Queen aparece 2 veces. Y en particular, por ejemplo, tenemos este rasgo latente que es igual en todas las palabras. Entonces, esto si codifica algo, no está codificando algo que diferencia a estas palabras entre sí. Pero hay otras cosas que sí las diferencian. Por ejemplo, si tomamos esta columna más azul, más oscura acá, que se diferencia de esta columna más clara, podríamos decir que quizás lo que está codificando este valor es algún rasgo de humanidad, pero de vuelta es simplemente una hipótesis. No podemos estar certeros, tendríamos que comparar contra todas las cosas que no sean humanas, todas las palabras que no representen entidades humanas versus todas las palabras que sí representan entidades humanas para estar certeros. Pero sí podemos hipotetizar que hay cierta información que está al respecto. Por otro lado, tenemos otra información, por ejemplo, es este rasgo acá, que aparece muy pronunciado para king y para queen, y no para las otras palabras. Puede ser que esté guardando algún concepto de realeza. Lo mismo pasa con ciertos rasgos que son comunes entre woman y girl, y son comunes entre boy y man, o rasgos que son comunes entre girl y boy, y son comunes entre woman y man. De vuelta, estos rasgos pueden significar cualquier cosa, podemos hipotetizar, pero la verdad es que no hay forma específica de saber. La que tiene ventaja de esto es que sí se pueden codificar más rasgos en menor espacio. En particular, estos word embeddings tienen ciertas propiedades que efectivamente codifican nociones de semántica y a veces sintaxis de las palabras. Y hay un ejemplo muy clásico que es que si tomamos el vector de Rey y restamos una a una las coordenadas del vector de hombre y le sumamos una a una las coordenadas del vector de mujer, el vector resultante que está acá es el vector más cercano al vector resultante es el vector de reina. El vector de reina, esto quiere decir que el vector de reina no es exactamente el mismo vector que este, pero sí es el más cercano de todas las posibles, de todos los posibles vectores del vocabulario. Entonces, algunas ideas fundamentales de esto. Usar vectores de palabras con rasgos explícitos es caro, por cuestiones de memoria, por cuestiones de dispersión, etc. Los embeddings de palabras de rasgos latentes comprimen información y son más difíciles de interpretar porque desconocemos qué indican las dimensiones. Y se pueden aplicar operaciones aritméticas sobre los embeddings. Tenemos los vectores de palabras, pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a esos valores en las dimensiones? Porque claramente no son valores aleatorios, codifican cierta semántica, cierta sintaxis de las palabras. Y si bien hay varios algoritmos, y los algoritmos dependen mucho de la tarea, uno de los algoritmos más comunes y utilizados hoy en día, que es de hace unos años, es Word2Vec. Y voy a explicar brevemente cómo es que se utiliza dicho algoritmo, para precisamente calcular los vectores de las palabras. Antes de arrancar con esto, la idea de estos y muchos modelos que calculan word embeddings es
la idea de predecir la palabra siguiente dado un conjunto de palabras. En este caso, si yo tengo dos palabras de input, thou shalt, es cuál sería la palabra de output o la palabra siguiente. Para eso existen lo que se llaman modelos de lenguaje, que son precisamente modelos estadísticos que, tomando cierta secuencia de palabras, tratan de predecir la palabra siguiente. En este caso, la palabra siguiente vendría a ser not. Estos modelos se entrenan. ¿Y cómo se entrenan? Se entrenan particularmente arrancando con el uso de texto. La ventaja de estos modelos es que la forma de crear un conjunto de datos para entrenarlos es gratis, entre comillas, en el sentido de que uno puede utilizar texto no supervisado para generar conjunto de datos supervisados. Es lo que se conoce comúnmente en la jerga como autosupervisión o self-supervision. Y si tenemos una ventana, en este caso una ventana de 3 palabras, donde las dos primeras son el input y la tercera es el output, podemos ir corriendo esa ventana para ir generando más y más conjuntos de datos, hasta que tener un dataset suficientemente grande como para entrenar nuestro modelo. En particular, Word2Vec introduce un concepto que es al concepto original de los modelos de lenguaje, que es qué pasa si miramos a ambos lados. Y en lugar de tratar de predecir la palabra siguiente, tratamos de predecir la palabra en el medio de un vecindario de palabras. En este caso tenemos que el vecindario de palabras es una ventana de palabras con 2 palabras a la derecha y dos palabras a la izquierda. Y tratamos de predecir la palabra central, que en este caso sería red. Entonces, tenemos que los inputs son las palabras que están a la izquierda y las palabras que están a la derecha, y el output vendría a ser la palabra red. Esto me permite generar nuevos tipos de datos. Además, el modelo de Word2Vec también existe otro modelo, que el modelo se conoce como Continuous Bag of Words o CBOW, pero existe otro modelo que es el Skipgram Model, donde hago la operación contraria, es decir, a partir de una palabra central trato de predecir las palabras del vecindario que están alrededor. Entonces, en este caso tengo la palabra red, y con esa palabra trato de predecir by, trato de predecir a, trato de predecir bus, y trato de predecir in. En particular, cada output genera una nueva entrada a nuestro conjunto de datos para entrenar el modelo de Word2Vec. Lo que acá originalmente generó un solo input de entrenamiento, un solo ejemplo de entrenamiento, acá generó 4 instancias de entrenamiento. Entonces, con este conjunto de datos, ya sea el de CBOW o el de Skipgram, en particular acá tenemos el de Skipgram, tenemos la palabra central y queremos predecir alguna de las palabras del vecindario. Eso es lo que podemos darle para entrenar a un modelo no entrenado, ¿no es cierto?, donde buscamos predecir la palabra del vecindario. ¿Y cómo es esto? Esto es la idea de aprender del error de aprendizaje automático clásico. La idea es, yo doy una palabra al modelo no entrenado, esta palabra me genera una predicción, probablemente las predicciones al principio sean completamente aleatorias, porque los pesos originales del modelo, los valores originales del modelo, los parámetros, son aleatorios. Esto me va a generar un error, cierto error, porque no es la palabra que debería estar prediciendo, y esa información sirve para hacer una actualización de los parámetros del modelo. Entonces, algunas de las ideas principales de esto. Word2Vec es un algoritmo para calcular embeddings, no es el único que existe, es uno de los más conocidos. Se basa en la coocurrencia de palabras en una ventana y busca predecir palabras en un vecindario de palabras. El algoritmo calcula los embeddings en base al error de predecir la palabra incorrecta. Entonces,
Ya sabemos qué son los embeddings, ya sabemos ejemplos de embeddings de palabras, por ejemplo, y cómo se calcula. Entonces, ¿qué uso se le da a los embeddings? En general, los embeddings suelen utilizarse como punto de partida de distintos modelos de aprendizaje automático. La idea es, en lugar de representar la palabra como un valor, por ejemplo, una representación one hot, que es básicamente un valor único, se representa la palabra mediante a su embedding calculado. Y eso se utiliza en determinado modelo de aprendizaje automático que de acuerdo a la tarea le va a utilizar esa información del embedding para mejorar la predicción para dicha tarea. En este ejemplo acá tenemos un caso de análisis de sentimiento, donde tenemos los embeddings de las palabras, generamos algún tipo de operación, en este caso es una convolución, pero podría ser cualquier operación de aprendizaje automático, y eso nos va a dar, en este caso, la positividad o negatividad de la frase que estamos analizando para buscar el sentimiento. Pero los embeddings no son algo exclusivo de las palabras, también surgen en imágenes, y es muy común que tengamos cierta imagen original y se apliquen lo que se conocen como augmentations, que son rotaciones, traslaciones, recortes, etcétera, de la imagen, distintas vistas, por así decirlo, de la imagen. Estos se den para una red neuronal y estos generan algún embedding. Y la idea es que todos los embeddings de la misma imagen, por más que sean de distintas partes de la imagen o distintas formas de la imagen, tiendan a tener un embedding en común o embeddings suficientemente cercanos para poder ayudar a algoritmos de, por ejemplo, clasificación de imágenes a discernir que estas tres imágenes están siempre representando, en este caso, a un perro. Y de la misma forma existen los sistemas de recomendación, donde los embeddings suelen calcularse en base, por ejemplo, a listas de compras o compras hechas en una ventana de tiempo o vistas a productos hechos en una ventana de tiempo. Y la idea es que productos similares, como por ejemplo celulares, por más que sean de distintas marcas, tengan vectores similares. En este caso, productos de marca similar suelen tener vectores también similares, y por ejemplo acá tenemos una tablet que es más similar a un celular que lo que es un televisor, incluso si la marca es la misma, y por ahí vectores de otros productos que son completamente distintos, como por ejemplo zapatillas, que serían muy raros que ocurran en una misma sesión de compra que se compró donde se compró un celular o donde se compró una tablet, estén más alejados, lo cual genere cierta comparación que ayude a los algoritmos de sistemas de recomendación a recomendar mejores productos para una ventana de tiempo. Esta categoría de productos es en realidad bastante más abarcativa, si en este caso tenemos un ejemplo de productos físicos de un marketplace. Los productos también pueden ser canciones, de una lista de canciones, o videos, o películas, o lo que sea. Cerrando esta charla, voy a dar algunas consideraciones finales sobre lo que estuve hablando. Sobre los embeddings en particular, son representaciones matemáticas vectoriales de entidades del mundo real. Suelen servir como punto de entrada a modelos de aprendizaje automático. El cálculo de los mismos depende de la tarea. Word2Vec es un ejemplo. Y en general, lo más importante de los embeddings es asignar embeddings similares a entidades similares, y embeddings que sean de otras entidades, alejarlos lo más posible. Algunas limitaciones de los embeddings. En particular, suele requerir muchos datos para entrenarse. Los modelos imprimen los rasgos de los datos, lo que implica que hay que trabajar por ahí los modelos para eliminar sesgos, ya sea en el proceso de entrenamiento o incluso en el dataset, o de distintas formas. Y tienen la particularidad de que pueden ser en algunos casos difíciles de interpretar, lo cual requiere atención a la hora de utilizarlos, porque si no entendemos lo que estamos usando, podemos generar o podemos perjudicar a quienes estén en base a esto, ya sea desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, etc.
Bueno, esto fue la charla que les quería comentar. Les agradezco por el tiempo y ante cualquier duda voy a estar en la sección de preguntas y respuestas y pueden contactarme por cualquiera de las siguientes plataformas. Muchas gracias.